En general, lo que me gustaría explicaros es que en España, desde la transición política, pues ha habido una serie de siglas, una montaña de siglas, ¿no? Falange Española, Fejons Auténtica, Falange Española Auténtica, Falange Española Independiente, Círculos Doctrinarios José Antonio, Frente Español Sindicalista, etc. CEDADE, Movimiento Nacional Revolucionario, Cruz Ibérica, Vanguardia Nacional, etcétera, etcétera, etcétera. Son cientos, y no digo mal, cientos de siglas las que se han ido acumulando en los últimos, desde que yo tengo uso de razón política y desde que me he dedicado a recorrer estos grupos, ¿no? A ellos se suma, a todos estos grupos, pues algunos siguen existiendo, Falange Española sigue existiendo, España 2000 sigue existiendo, ha habido grupos nuevos que actualmente están en activo, ¿no? Pero en general hay que reconocer que lo que es la extrema derecha española solamente fue un movimiento de masas y tuvo cierto protagonismo político entre el 20 de noviembre de 1975, que fue cuando murió Franco, y el 23 de febrero de 1981, que fue cuando un grupo cívico-militar intentó dar un golpe de Estado en España, que fracasó, y a partir de ese momento la extrema derecha española se desintegró completamente, y desde entonces la realidad es que no ha levantado cabeza. ¿Mm? ¿De acuerdo? ¿Qué ocurrió? Pues que se hicieron distintos ensayos que no terminaron de ir bien, hasta que en 1900, en 2010, 2012, apareció un movimiento más o menos escindido de la derecha liberal, que fue Vox, que ocupó el espacio político que correspondía a la extrema derecha, ¿no? Este movimiento Vox inicialmente no tuvo éxito, luego asumió el tema de la inmigración masiva y a partir de ese momento sí que se convirtió en un movimiento político de cierta repercusión. Ahora es un movimiento político que no puede considerarse heredero de las antiguas formaciones de extrema derecha en las que yo personalmente he militado, aunque es un movimiento que fundamentalmente es euroescéptico, defiende la opción euroescéptica y es similar a otros grupos parecidos que hay prácticamente en toda Europa, ¿eh? Y que hoy se llaman partidos populistas, ¿no? Bien, pero a partir de ese momento la extrema derecha española dejó de estos grupúsculos que habían sobrevivido de carácter neofascista, de carácter neonazi, de carácter nacional revolucionario, de carácter falangista, dejaron de tener un espacio político y por tanto, pues no, hoy no se puede decir que tengan futuro, o al menos mucho futuro, ¿no? Por tanto, extendernos en la historia de estos grupos en los últimos 40 años no llevaría nada positivo. Sin embargo, sí es cierto que de una experiencia negativa pueden extraerse consecuencias positivas, porque la trayectoria de estos grupos nos sirve para enumerar errores y evitar repetirlos. ¿De acuerdo? Y creo que la experiencia no es solamente una experiencia que sirva para España, sino que es una experiencia que especialmente en los países iberoamericanos puede servir porque se han producido situaciones muy parecidas o muy similares en cualquier caso, ¿no? Lo cierto es que después del 23 de febrero de 1981 se convocan elecciones al año siguiente y se presentan 5 candidaturas ultras, ¿no? Yo en aquel momento me encontraba en Bolivia, estaba en la Secretaría de la Presidencia del gobierno, del último gobierno militar que hubo en aquel país, y el Telex empieza a enumerar las candidaturas que se presentaban en España y me llevé la sorpresa de que lo que yo pensaba que iba a ser una candidatura unitaria, pues se había convertido en 5 candidaturas: Fuerza Nueva por un lado, Falange Española por otro, Solidaridad Española por otro y otros 2 grupos menores todavía, ¿no? Fuerza Nueva, que tenía un diputado, lo perdió, y se quedó y perdió al mismo tiempo 2/3 de los votos. A raíz de estos resultados, Fuerza Nueva se disolvió. Los grupos extraparlamentarios, que quedamos muy afectados directamente por la represión que hubo
antes, después y durante el proyecto de golpe de Estado, pues no logramos levantar cabeza. La organización CEDADE, que probablemente algunos de vosotros hayáis oído hablar de ellas, pues siguió haciendo acción testimonialista más que acción política y posteriormente apareció en grupos de poca importancia. Es decir, a partir de 1982 las fuerzas nacionales se convirtieron en fuerzas residuales en la política española y por tanto desde entonces no, como digo, no logran levantar cabeza. Si a alguno le interesa la historia de esa catástrofe, puede leer mis ultramemorias que las podrá encontrar o comprar en Amazon. Esto plantea una cuestión. ¿Qué hacer para no ser recordados como anécdotas? ¿No? Es decir, esto es lo importante. ¿No? Y lo importante es actuar políticamente con un método. Método es la palabra y es lo que nos tenemos que meter en la cabeza si no queremos repetir los errores políticos que nosotros cometimos durante la transición y posteriormente después de la transición. ¿Cuál es la finalidad de un grupo político? Empecemos por ahí, ¿no? La finalidad de un grupo político es alcanzar fuerza social. ¿Qué es la fuerza social? Pues es el impulso capaz de generar cambios en una sociedad. ¿De acuerdo? Es decir, un movimiento político nace para generar un cambio, porque la situación que tiene en ese momento el país no le gusta y considera que las cosas se pueden hacer mejor. Pero para eso es necesario alcanzar fuerza social, es decir, alcanzar apoyos políticos. ¿Cómo se obtiene fuerza social? Sería la pregunta siguiente. La fuerza social se obtiene mediante la aplicación de una fórmula matemática. Es decir, aquí sí que no hay vuelta de hoja. Es una fórmula matemática que consiste, la fuerza social es igual a la agitación por la propaganda y por la organización. Cuando digo por, quiero decir producto. Es decir, la agitación por el producto de la agitación por la propaganda y por la organización. Como sabéis, en un producto, cuando uno de los factores es cero, el resultado final de la multiplicación es también cero. Quiero decir que si en un movimiento político no hay agitación, o la agitación es cero, o apenas hay propaganda, por muy fuerte que sea la organización, ese movimiento fracasará. La fuerza social que tendrá ese movimiento será cero. Eh, Empecemos por el último término, organización. ¿Qué es una organización política? Bueno, para un partido democrático supone simplemente unos estatutos presentados ante notario, al menos aquí en España, aprobados y en ese momento, a partir de ese momento, estás inscrito en el registro de asociaciones políticas del Ministerio del Interior y ya eres una organización política, un partido político. Pero no, no es así, porque una organización política digna de tal nombre no es eso, es mucho más que eso. Una organización política es el resultado de la suma, aquí estamos hablando no de un producto, sino de una suma de 6 elementos diferenciados. El primer elemento es la doctrina política. Para que exista una organización política debe existir una doctrina, un programa, un cuadro ideológico, un cuadro doctrinal lo suficientemente característico como para diferenciarlo de otras opciones políticas. Esto es lo primero. Si no hay doctrina política, no hay organización. El segundo elemento es que esa doctrina política debe informar a una clase política dirigente, a un grupo dirigente. ¿Eh? Todo partido político tiene una clase política dirigente y esa clase política dirigente está formada en función de la doctrina política que ha elegido el movimiento. El tercer elemento son los objetivos políticos. Esa clase política elige unos objetivos. Es decir, claro, el objetivo final de un movimiento político es la conquista del poder no como como un fin en sí mismo, sino como un medio para alcanzar un fin, y ese fin es la transformación de la sociedad. Claro está que para llegar a ese fin hace falta establecer unos objetivos políticos intermedios. ¿De acuerdo? Unos objetivos políticos intermedios.
que luego veremos cuáles pueden ser estos objetivos, ¿no? Una vez establecidos estos objetivos, es bastante simple el cuarto elemento. El cuarto elemento es la estrategia. ¿Qué es la estrategia? Es el plan general de trabajo para la conquista de ese objetivo político fijado. El quinto elemento es la táctica. ¿Qué es la táctica? Pues es cada una de las formas de ejecución del plan estratégico. Es decir, os pondré un ejemplo. Si yo quiero viajar de Barcelona a México, Distrito Federal, este será el objetivo, viajar a México, Distrito Federal. Pero para ello tendré que elegir una estrategia. La estrategia será viajar de este a oeste. Es decir, un vector que vaya de este a oeste. ¿De acuerdo? ¿Y la táctica qué sería? Pues la táctica sería la forma que yo elijo para viajar. Puedo viajar en avión, puedo viajar en barco, puedo viajar una parte en tren y otra parte en barco, puedo viajar en bicicleta y una parte en barco, incluso puedo, si soy un suicida, puedo ir a nado. ¿De acuerdo? Esto sería la táctica. Y finalmente, el último elemento es el criterio organizativo. El criterio organizativo es la forma, claro, depende de la estrategia. Por ejemplo, imaginemos una fantasía. Hemos elegido una estrategia insurreccional, ¿de acuerdo? Estrategia insurreccional como la que eligió Falange Española en el verano de 1935. Bueno, eso implica formar militarmente cuadros y clandestinidad, ¿de acuerdo? No es lo mismo una organización legal dispuesta para ganar unas elecciones que una organización insurreccional dispuesta para lograr una situación de superación de la legalidad vigente e imposición de otro tipo de legalidad. El criterio organizativo dependerá, pues, de la estrategia elegida. Pues bien, la suma de estos 6 elementos, la suma de doctrina política, de clase política dirigente, la suma de objetivos políticos, la suma de estrategia, la suma de tácticas y la suma de criterio organizativo dará como resultado final la organización política. Entonces, cuando tengamos estos 6 elementos perfectamente definidos, podremos decir que tenemos, que disponemos de una organización política. ¿De acuerdo? Bien. Claro, ahora algunos de vosotros diréis, bueno, perfecto, pero hay partidos que gobiernan y no tienen casi nada de todo esto. Efectivamente, sí, en efecto. Se trata de partidos del establishment, de partidos que asumen los intereses de sus patrones. Sus patrones pueden ser grupos de comunicación, pueden ser grupos incluso del narcotráfico, grupos delincuenciales, pueden ser de muchos tipos, pueden ser representantes de otros gobiernos extranjeros, pueden representar, etcétera, ¿no? Estos partidos en general no buscan, son partidos improvisados para gobernar, no buscan reformar el sistema, sino acomodarse en el interior del sistema y para ello disponen de medios inagotables. Entonces no necesitan nada de todo esto, pero un partido de carácter alternativo, lo que busca en el fondo es una profunda transformación de la sociedad, una metanoia, un cambio radical del sistema. Y esto nos hace radicalmente diferentes al resto de fuerzas políticas, o al menos a la mayoría de fuerzas políticas, y por eso necesitamos un método de trabajo. ¿De acuerdo? Y este método de trabajo es lo que estoy intentando exponer. Eh, Organización política. La organización política, pues, ¿cómo la concebimos? La concebimos como una suma de 3 estructuras. En primer lugar, una estructura horizontal sobre el plano geográfico. Son las delegaciones del movimiento, las secciones del movimiento, la sección que hay en Barcelona, la sección que pueda haber en México, la sección que pueda haber en Guanajuato, la sección que pueda haber en Guadalajara, etcétera. ¿Eh? Sobre el plano geográfico horizontal. ¿De acuerdo? Esto sería la primera estructura que debe tener un movimiento político digno de tal nombre. La segunda estructura es la vertical. La vertical está formada a partir de grupos sociales. Todos los partidos, activistas o alternativos, suelen tener una organización juvenil y una organización estudiantil. ¿Mm?
Algunos tienen una organización de trabajadores, otros incluso una organización de intelectuales. Estos son los intelectuales del partido, los jóvenes del partido, los estudiantes del partido, los trabajadores del partido, que están organizados verticalmente, según su actividad profesional o social. Y finalmente, la tercera estructura que debe contar una organización política es la estructura paralela. Esta estructura paralela es muy diversificada, no está vinculada oficialmente al movimiento, pero está creada para extender el radio de acción del movimiento. ¿De acuerdo? Está formada por asociaciones abiertas, es decir, asociaciones controladas o infiltradas por militantes del movimiento. Por ejemplo, aquí en España hemos vivido y en este momento disponemos de asociaciones pues, que son culturales, gimnasios, asociaciones deportivas, cooperativas, cineclubs, redes sociales también. ¿De acuerdo? Esto es la estructura paralela. No está oficialmente vinculada al movimiento, pero realmente adopta la misma estrategia y los mismos objetivos políticos finales del movimiento. Pues bien, estas tres estructuras, horizontal, vertical y paralela, cuando están operativas, cuando funcionan, puede decirse que tenemos un movimiento político digno de tal nombre. ¿Quién dirige este movimiento político? Sería la cuestión siguiente. Pues lo dirige la clase política dirigente, evidentemente. ¿Y cómo se organiza esta clase política dirigente? Pues este es un concepto importante. Se organiza en función de un centro político. Debe de existir un movimiento político, debe estar dirigido por un centro político que irradie y que dirija las distintas estructuras horizontales, verticales y paralelas de ese movimiento y al mismo tiempo elabore los documentos, la línea política, el programa, procure la provisión de fondos, etcétera. Y esto implica la existencia de un centro político. Este centro político debe reproducirse en una especie de círculos concéntricos iguales, exactamente iguales, a nivel local, a nivel provincial y a nivel nacional. Al frente de este centro político debe estar un secretariado general, o un secretariado general a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel local. Luego debe tener necesariamente un sector de encuadramiento y organización. ¿Encuadramiento qué quiere decir? Pues bueno, quiere decir lo que todos sabéis, cuántos afiliados tenemos, llevar el fichero de los afiliados, llevar lo esencial de la administración de quién es quién y qué hace qué. El sector siguiente es el sector de información. En todo centro político debe haber un sector de información que también debe actuar como policía interna, como policía interna. ¿Por qué? Pues porque todo movimiento de carácter alternativo es susceptible de ser infiltrado. ¿Por quién? Por cualquier otro partido o por los servicios de inteligencia del sistema, del régimen. Y a partir de ahí se pueden organizar provocaciones que consigan desarticular o consigan criminalizar a este movimiento político. Por tanto, debe haber un sector de información que por una parte cumpla las funciones de policía interna, pero también por otra parte cumpla las funciones de saber quién es quién. El nuevo afiliado que entra, quién es, a qué se dedica, con qué intenciones viene, qué capacidad de trabajo tiene. El cuarto sector sería el sector operativo. El sector operativo, como su nombre indica, pues es el sector que se dedica al trabajo político. Depende de la estrategia elegida, depende de la estrategia elegida. Nosotros, en los años más duros de la transición, los años de plomo de la transición española, el sector operativo lo teníamos diversificado dentro de la organización de la que yo era secretario político en un sector operativo muy cerrado, que le llamábamos el sector de operaciones especiales o la sección técnica, que era el que se dedicaba a obtener fondos. Y cuando digo obtener fondos,
quiero decir que la dirección no preguntaba dónde obtenían fondos. La cuestión era que los obtuvieran, simple y sencillamente. Y luego estaba el sector operativo para hacer campañas, que era la militancia desplegada en una actividad concreta, ¿no? Luego, en quinto lugar, existía el sector de agitación y propaganda. Luego veremos lo que es el sector de el agitprop, la agitación y la propaganda. Eh, Fundamentalmente este sector pues dependen las publicaciones, las redes sociales, la presencia en redes sociales, la elaboración de vídeos, la elaboración de clips actualmente pues, de YouTube, como antes hacíamos pues revistas convencionales, que también es algo que todavía se puede hacer. Y finalmente existía un sector administrativo, un responsable administrativo que era el que llevaba las cuentas. Bueno, pues esta organización que es muy pequeña, que es un centro político formado por 6 personas únicamente, porque la organización, para ser efectiva, tiene que ser sencilla, simple, ágil y provista de gente que cumpla con sus funciones. Pues es lo que se reproduce tanto a nivel nacional como a nivel provincial o a nivel local. ¿Mm? Con esto que he dicho hasta ahora, pues sabemos lo que es conocemos lo que es la organización. Acordaros que al principio he dicho que la fuerza social de un movimiento depende de la organización por la agitación y por la propaganda. Vamos a ver ahora qué es la agitación. La agitación, en términos generales, es la capacidad de una organización política para realizar acciones o campañas en la calle o en sectores muy concretos. ¿De acuerdo? Principios de la agitación. Principios de la agitación son muy simples. Primero, trabajar con pocas ideas fuerza. ¿Qué son ideas fuerza? Consignas. ¿De acuerdo? Es decir, tenemos que elegir para nuestro movimiento político una serie de consignas, de ideas fuerza, muy fácil, que se puedan exponer de manera muy simple, pero que puedan llegar a un público muy amplio. ¿De acuerdo? Depende de cada país. Por ejemplo, en España, en estos momentos, ¿cuál es la idea fuerza central? Pues oponerse a la islamización del país. Así de sencillo. Estamos avanzando en Europa Occidental, hay un proceso de islamización que parece irreversible y que aboca a la guerra civil de carácter étnico, social y religioso. Y esto es algo que un sector amplio de la población entiende, ¿de acuerdo? Y esto es una idea que se puede exponer de manera muy simple y que está en el corazón, que hay gente, mucha gente, que la percibe con facilidad. Es decir, lo único que hay que descorrer es un pequeño velo para que la vea. ¿Mm? Por tanto, el principal principio de la agitación es trabajar con consignas, con ideas fuerza, exponerlas de manera simple y que lleguen a un público lo más amplio posible. Estas ideas, más que afectar a la razón, tienen que afectar a los sentimientos, tienen que tener un fuerte impacto emocional. Si no tienen impacto emocional, no sirven. Tienen que golpear el cerebro de las personas, el corazón de las personas más que el cerebro. Y tienen que generar corriente de simpatía en sectores que ya están, por su situación social, predispuestos a aceptarla. Es decir, no podemos elaborar ideas fuerza o consignas que no tengan un campo de aplicación social. Tenemos que elaborar consignas, elegir consignas que puedan ser aceptadas fácilmente por un sector de la sociedad porque simplemente responde a los intereses de ese grupo. ¿Cómo se expresan las ideas de agitación? Pues se expresan mediante panfletos, mediante carteles, mediante pancartas y mediante algo tan sencillo como son las 124 letras de un mensaje de Twitter. Es decir, Twitter precisamente es el elemento ideal para difundir consignas de agitación. ¿Qué se busca con la agitación? Algo muy sencillo, atraer simpatizantes. Simplemente atraer simpatizantes. ¿De acuerdo? Ahora toca hablar de la propaganda.
El término agitprop está formado por agitación y propaganda. ¿Qué es la propaganda? Bueno, damos por supuesto que al elegir una serie de consignas, de ideas fuerza, y realizar una campaña política, va a fluir una corriente de simpatía al movimiento. Esto ocurre siempre, siempre que se hace una campaña en la calle, una campaña política, más o menos realizada con algo de cabeza, siempre aparecen nuevos simpatizantes en los locales o en el local o en el lugar de alistamiento del movimiento, ¿no? ¿Qué se trata a partir de este momento? Se trata de transformar esta corriente de simpatía de gente que se ha aproximado al movimiento, se trata de afiliarlo y convertirlo en militantes. Y para esto lo que se utiliza es la propaganda política. La propaganda política, así como la agitación, es trabajar con unas pocas ideas fuerza, muy, muy esquemáticas. En la propaganda se trata de trabajar con muchas ideas y exponerlas de manera compleja. Es decir, el militante no tiene ya que... mm, De lo que se trata, en definitiva, es de transformar el sentimiento de simpatía hacia una causa política en conciencia política. Es decir, se trata de que ese impulso emotivo y sentimental que siente alguien para aproximarse al movimiento se transforme en conciencia política. ¿Eh? ¿De acuerdo? Es decir, transformar al simpatizante en afiliado y posteriormente en militante y cuadro dirigente, según sus capacidades, ¿no? ¿Cómo se hace la propaganda política así entendida? Pues mediante cursos, mediante seminarios, mediante esto que estamos aquí haciendo nosotros ahora, con estas cuartas jornadas de formación y militancia, a través de webs doctrinales, a través de declaraciones políticas, a través de informes políticos, informe de la Secretaría General, informe de la Presidencia del Movimiento, mediante revistas, mediante, etcétera, etcétera. Es decir, los medios son, de lo que se trata es de que la propaganda dé una imagen en profundidad, de una preparación en profundidad al nuevo afiliado. Así como la agitación se trata de asumir unas ideas fuerzas simples, con la propaganda se trata de exponerlas de manera compleja y de que las asuma y sea capaz de argumentarlas a otros de manera convincente. Eh, y aquí me gustaría hacer un inciso. Es decir, cuando se hace una campaña política siempre aparece gente por un movimiento, en un movimiento. Mm, Ahora, ¿qué tipo de gente aparece? Esto es una pregunta que aquí, pues, hemos visto durante muchos años que aparecía gente de todo tipo. Hay un tipo de gente que es material, ¿cómo diría yo? Poco interesante. Somos conscientes de que no van a permanecer mucho tiempo en el movimiento, de que se van a cansar pronto, porque la gente es inconstante siempre en todos los países, de que es gente que o no tiene capacidad suficiente o no tiene preparación. Entonces, nosotros en el periodo, en los años de plomo, lo que hacíamos era aplicar lo que llamábamos la teoría del limón. La teoría del limón consiste en que cuando aparece un militante de este tipo poco interesante para el momento, lo que se hace es exprimirlo, lo que se hace con un limón, exprimirlo. Y luego, pues luego abandonarlo porque ya no sirve para mucho ese afiliado. Pero sí hay los militantes que llegan, los afiliados que llegan a un movimiento político, se dividen en general en cuatro especímenes, en cuatro especializaciones que sí que vale la pena tener en cuenta. Uno es el tribuno. El tribuno es el hombre o la mujer que es un líder nato, que sabe imponerse en un medio hostil, que tiene carácter y que además se impone, tiene las ideas claras, genera confianza
y la gente de su entorno laboral, familiar, profesional, de su vecindario, cree en él. Es decir, es el líder nato, el tribuno. Este es el primer tipo de militante que aparece en un movimiento político. El segundo es el activista. ¿Qué es el activista? Pues es la hormiga laboriosa. La hormiga laboriosa que es incansable, que está continuamente predispuesto a servir a la causa. ¿Eh? Suele encuadrarse en el sector operativo, ¿no? El sector donde hay militancia, donde hay más actividad. Luego está el intelectual. El intelectual es la persona que tiende a la reflexión. Bueno, este tipo de militantes que no está predispuesto o particularmente dotado para la acción y que prefiere la reflexión, pues obviamente tiene mucho trabajo que hacer en un momento político porque es a él al que le competirá elaborar los documentos políticos y dirigir lo que puede ser considerado como la oficina política del movimiento. Dar los cursos, eh, elaborar todo lo que es los medios de propaganda. Y finalmente está el burócrata, es decir, en todos los movimientos siempre aparece gente que sobre todo tiene un perfil administrativo y es bueno, porque son minuciosos y son ideales para cumplir tareas de información, es decir, de buscar en Internet, ver quién es quién, y de llevar la minuciosidad del archivo que requiere un archivo de afiliados, etcétera, ¿no? Esto es lo que os vais a encontrar cuando realicéis campañas de afiliación, ¿no? Eh, Otro inciso, las nuevas tecnologías. Mm, en los últimos 25 años, todo ha cambiado extraordinariamente, es decir, nosotros hemos estado haciendo en el 68 lo más que podíamos hacer como tareas de agitación, pues era una pintada en un muro, podíamos repartir panfletos en las calles, era ilegal en España, pero se podía hacer clandestinamente, podíamos colocar pancartas, podíamos convocar asambleas en la universidad, etcétera, ¿no? Pero en los últimos años todo esto ha cambiado, es decir, y hay una serie de nuevas tecnologías que debemos de incorporar. El hecho de que yo ahora esté hablando con vosotros a 7.000 kilómetros de distancia demuestra que tanto vosotros como nosotros hemos incorporado en buena medida estas tecnologías a nuestro trabajo político. Las redes sociales, los instrumentos de los que nos han provisto las nuevas tecnologías son un canal más para la realización de la actividad política. No son el único canal, pero sí un canal que no debemos de desdeñar, porque es un canal que cada vez tiene mayor incidencia. Dentro de un grupo, debe de existir, dentro de un movimiento político, un grupo especializado de agitación y propaganda especializado en la lucha política en red. Eh, Debe de garantizar la presencia en redes sociales, la actividad de hackers, de la guerra contra otros grupos que, que van a procurar boicotear, hackear tus webs, tus actividades, tienes que defenderte. Eh, Elaboración de elementos de agitación y propaganda informáticos, por ejemplo, clips de YouTube, eh, todo esto, todos estos elementos que los conocéis vosotros mejor que yo, porque muchos de vosotros, por lo que veo, sois bastante más jóvenes y estáis más familiarizados con ello, lo debéis de incorporar a la lucha política. Y también para captar información estratégica en redes. Es decir, yo hay una cosa que sí que os recomiendo, es decir, leéis la prensa, veis los medios de comunicación oficiales, no os lo creáis, no creáis nada, ni siquiera lo que los medios de comunicación oficiales más favorables o que mejor, más familiarizados estéis con ellos, no os lo creáis todo lo que informan porque vale más informarse directamente. Y hoy es posible contactar con alguien en Lituania y que explique,
ahora que hay elecciones en Polonia, que explique cómo está la situación en Polonia. No hay que fiarse de lo que cuentan los medios de comunicación oficiales. Es más, lo que cuentan los medios de comunicación oficiales suele ser mentira. Entonces, con estos incisos, queda hablar del estilo de trabajo. ¿Cuál es el estilo de trabajo de un movimiento político para crecer? Pues tiene la forma de una espiral eh, levógira que cada vez se va ampliando. ¿En qué consiste? Pues en repetir un ciclo. ¿Este ciclo cuál es? Es el ciclo agitación, propaganda, organización. Agitación, con la agitación se recogen simpatizantes, propaganda, con la propaganda se les forma y se integran en la organización. Así se refuerza la organización y se completa un ciclo. Y entonces, pues se inicia otro ciclo de agitación, propaganda y organización. Y cuando se acaba, ¿qué? Pues otro ciclo. Agitación, propaganda y organización. Parece soso, y de hecho lo es, pero es la única forma que hay de que ahora que seréis ahí unos 20, os podáis transformar en 40, en 60, en 120, en 260, etcétera, etcétera. Agitación, propaganda, organización. Además, a este ciclo, a cada uno de estos ciclos se les llama campañas. Es decir, cada campaña tiene un tema. Un tema, vamos a elegir como campaña, qué sé yo, en España, por ejemplo, ¿no? La defensa de la agricultura española frente a las importaciones de productos absolutamente mérdicos que vienen de Marruecos. ¿De acuerdo? Es un tema de agitación. Y esto, un tema de agitación, una campaña que se puede organizar en torno a esto, que durará X semanas, al cabo de las cuales veremos el resultado, podemos evaluar el resultado y nos permitirá saber si avanzamos, la velocidad con la que avanzamos, o si hay que rectificar algo, es decir, o si los resultados de la campaña han estado por debajo de las expectativas y por tanto tenemos que rectificar algo en el desarrollo de la campaña, en la temática de la campaña o en el método que hemos utilizado para realizar la campaña. En política, fundamentalmente, hay que tener en cuenta el concepto de campaña. Y la campaña es repetir una y mil veces el ciclo agitación, propaganda, organización, agitación, propaganda, organización. Así es la única forma de aumentar la fuerza social de un movimiento. ¿De acuerdo? Bueno, estilo de trabajo. Sigamos con el estilo de trabajo. Me vais a permitir que haga un alto en el camino. ¿Cuál es el primer objetivo de la lucha política? Pues la construcción del partido. Lo primero, si necesitamos, eh, qué sé yo, pues derribar una pared, necesitaremos un mazo. Ese mazo, ese instrumento, es la organización política. ¿De acuerdo? Así pues, podemos decir que el primer objetivo de la lucha política, antes hemos hablado de objetivo, estrategia, táctica, pues el primer objetivo de la lucha política es la construcción de la herramienta que nos va a servir a lo largo de toda la lucha política. ¿Cuál es la herramienta? El partido político, la organización. Eh, Podemos hablar de tres estadios. Un primer estadio embrionario, en donde la organización no pasa a ser una voluntad de crear algo. Pero este algo todavía no tiene estructuras. Antes hemos hablado de estructuras horizontales, verticales y paralelas. Bueno, eh, de lo que se trata es de crear estas estructuras. Cuando están creadas o cuando están en una fase avanzada de creación, podemos decir que que ya disponemos de un partido político. Y cuando esas estructuras están funcionando a pleno rendimiento, podemos decir que el partido se ha transformado en un movimiento. Y ese movimiento está dirigido siempre por un centro político. ¿De acuerdo? La función
de este centro político es la realización de campañas políticas, como he dicho antes, agitación, propaganda, organización. ¿De acuerdo? A medida que se avanza en la construcción del partido, a medida que se avanza en la construcción del partido, se trata de pisar a fondo en el acelerador. Iniciar el ciclo de agitación, propaganda y organización cada vez con mayor decisión, con mayor amplitud, con mayor fuerza y evaluar el resultado de cada campaña. Otro elemento que vale la pena mencionar en el estilo de trabajo político. Hay un concepto que os tenéis que fijar en la cabeza. En política, el aislamiento es la muerte. Es decir, si os quedáis en casa, si solamente hacéis reuniones entre vosotros mismos, estáis muertos. De lo que se trata es de buscar alianzas, proponer frentes, establecer fusiones con grupos paralelos, evitar, en definitiva, viajar solos. Viajar solos. Buscar siempre compañía de grupos próximos, de grupos más o menos afines. ¿Y esto por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se aconseja esto? Pues hay hay un concepto que nosotros manejábamos mucho en el periodo, en los años de plomo, que era cántaro de barro, cántaro de hierro. Si viajan juntos, ¿qué ocurre? Que uno de los dos se rompe. ¿Cuál se rompe? Obviamente el cántaro de barro. Damos por supuesto que el partido al que pertenecemos es el cántaro de hierro, el partido que tiene los objetivos más claros, que tiene las estructuras políticas más sólidas, que tiene la estrategia más clara, que tiene la clase política dirigente mejor preparada, no más numerosa, sino la mejor preparada, y este es el cántaro de barro y por tanto nos podemos permitir el lujo de viajar con cualquier otro cántaro, aunque tenga más volumen, pero que sea de barro, es decir, que sea más blando. Sabemos que de los dos, uno quedará roto durante el camino. Obviamente será la organización más débil, que tenga las estructuras más débiles, que no tenga la claridad que debe tener una organización política de tal nombre, ¿no? Digna de tal nombre. Otro elemento. Para definir un estilo de trabajo correcto, hace falta elegir una estrategia adecuada y para hacerlo hace falta realizar un correcto análisis político de la situación. Esto es algo que en la extrema derecha española pues no ha sido lo más habitual, digamos, ¿no? Se ha ido improvisando y la improvisación a corto y medio plazo, ¿no? Y esto nos ha situado en sobre todo después del 23 de febrero de 1981, nos ha situado en una posición de inferioridad estratégica eh, y en el fondo es lo que ha ocurrido, es lo que ha sido la causa de que el movimiento de extrema derecha, neofascista, como lo queráis llamar, un análisis político se realiza en función para elegir una estrategia. Hay varios tipos de estrategia que voy a intentar, en los pocos minutos que me quedan, que voy a intentar resumir. Uno es el gradualismo, otro es la revolución nacional y otro es la lucha cultural, ¿no? ¿Qué es cada uno de estos motivos? Por la lucha cultural, pues sabéis que procede de la Nouvelle Droite francesa, básicamente es lo que Alain de Benoist llama el grancismo de derechas, que consiste en preparar primero las bases culturales para que luego sobre esa infraestructura cultural se desarrolle una superestructura política de derecha, ¿no? Bien, yo personalmente creo que esto no ha dado resultado, ni siquiera en Francia, y por muchos motivos. En otro momento me puedo explicar sobre ello, pero no ha funcionado.
La idea de la revolución nacional sería la segunda posibilidad. La idea de revolución nacional supone el que de la situación actual pasamos a una situación insurreccional, revolucionaria. ¿Cómo? Ah, no lo sabemos. ¿Mm? Simplemente tenemos un objetivo que es la transformación de la sociedad y pasamos de esta situación, de la situación actual, en donde tanto en México como en España gobierna una izquierda radical. Bueno, entonces, ¿cómo salimos de esta situación para realizar una revolución nacional? Absurdo. Hay cámara. En Italia, por ejemplo, el debate entre Avanguardia Nacional y Ordine Nuevo se basaba en esto. Ordine Nuevo proponía la revolución nacional y Avanguardia proponía el gradualismo. ¿Qué es el gradualismo? Es la estrategia que nosotros algunos consideramos correcta y se basa en la teoría de la escalera. Imaginar una escalera. Una escalera tiene distintos peldaños. El peldaño más bajo es el peldaño que está lo más alejado de lo que nosotros buscamos. Por ejemplo, una situación de anarquía total, de ausencia del Estado de Derecho, de gobierno de la extrema izquierda, de salvajismo, en definitiva. Esta es la situación más indeseable. Arriba de la escalera, en el último peldaño, está la situación que nosotros definimos como ideal: un Estado jerarquizado, un Estado con un poder fuerte, central fuerte, con unos cuerpos intermedios, organizado en función de los cuerpos intermedios de la sociedad. ¿De acuerdo? Es una escalera. Abajo está lo indeseable, arriba está lo que proponemos nosotros. Y en medio hay una serie de escalones que nos indican dónde estamos. Por ejemplo, hoy estamos en una situación en donde gobierna la extrema izquierda, o la izquierda radical, o la izquierda neoliberal. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el peldaño inmediatamente inferior? Una situación yo diría, a la venezolana, por ejemplo. ¿Cuál es el peldaño inmediatamente superior? Una situación en la que las fuerzas de derecha, que tienen un concepto de orden, estén gobernando. ¿De acuerdo? Pues esto es lo que esta teoría, esta graduación, en donde cada escalón representa un más en relación a algo y un menos en relación a algo, es lo que hay que tener presente en cada momento. Es decir, dónde estamos situados. Y esto hace que en cada momento, si examinamos la situación de manera realista y objetiva, eh, nos ayude a marcar objetivos políticos intermedios. ¿Mm? Porque en toda coyuntura política existe un enemigo principal y un enemigo secundario. ¿De acuerdo? Un enemigo principal y un enemigo secundario, y esto hay que saber elegir. Contra el enemigo principal hay que apuntar todas las baterías. Contra el enemigo secundario no hay ni que preocuparse. ¿De acuerdo? Mm, Una cosa que es importante es que un movimiento político, y esto es lo que ha matado a los grupos políticos que nacieron en España con posterioridad al 23 de febrero de 1981. Un movimiento político debe registrar avances significativos a corto plazo, o de lo contrario se extingue. No se puede estar durante años, durante muchos años, reuniendo a un pequeño grupo, sin medios, sin objetivos. No. O sea, si se produce un periodo de estancamiento, hay que cambiar de tácticas o de consignas. Si el estancamiento es prolongado, hay que cambiar de estrategia. Es un axioma indiscutible. Otro axioma: hay que reclutar a los mejores. Tenemos que reclutar gente que tenga un valor social, que tenga un valor en su ámbito de actividad, sea en el mundo laboral, sea en el mundo cultural, sea en el mundo estudiantil, sea en el mundo profesional. Se trata de que sean los mejores. Lo digo porque nosotros hemos tenido en España miles. Una organización como el Frente de la Juventud, que era una organización activista, llegó a tener unos 1.200 afiliados
y eran 1.200 personas de primera línea, jóvenes de primera línea. Ahora, no eran los mejores. Muchos de ellos no eran los mejores. ¿De acuerdo? Entonces, ¿esto qué ocurrió? Pues que cometieron errores, que metieron la pata, en fin, un desastre. No, hay que educar, encuadrar a los mejores y educarlos políticamente. Finalmente, y con esto acabo porque me quedan 21 segundos de los 45 minutos que me habían pedido que me extendiera, pues 14 segundos ya. El activismo no dura toda la vida. El activismo es algo que se agota con el tiempo, es decir, yo con 72 años ya no sirvo para hacer el activismo que podía hacer cuando tenía 18. Y esto os pasará también a cada uno de vosotros. Entonces tenéis que prever otras formas de compromiso, de militancia y de organización. Y finalmente, y con esto termino, un movimiento político debe dar siempre sensación de credibilidad, madurez, claridad y empuje. Y recordar que los errores que cometamos hoy los pagaremos mañana. Por lo tanto, se trata de cometer los menos errores posibles. Y con esto, pues he terminado la exposición y estoy abierto a las preguntas que estéis dispuestos a hacerme. Muchas gracias.